Bueno, entonces hermanos, el sermón de hoy se titula El corazón formado por Dios. Bien, como sabemos venimos con la serie de Hechos 20, de Hechos, y vamos a estar en Hechos 20 del versículo 17 al 28. Bien, pero como yo voy a empezar desde el versículo 27, les voy a explicar qué pasa en los 17 en los primeros versículos. Bien, en los primeros versículos lo que va a estar pasando son varias cosas. Acuérdense que Pablo viene de tener problemas en Éfeso, ¿no? Donde, ¿qué pasa? Había un platero que hacía estatuillas, templos chiquitos, del templo de la diosa Diana. Esta diosa, bueno, supuestamente para ellos les había caído un meteorito con la forma de la imagen de ella y todo lo demás. Y claro, lo acusan a Pablo de que le está tirando abajo la economía, ¿no? Entonces, bueno, lo persiguen y todo lo que pasó en el capítulo 19, perdón. ¿Qué pasa después? Pablo sale de ahí, se va para Macedonia. En Macedonia busca, tiene contacto con los hermanos. Él sabe que le queda poco tiempo para estar, porque pronto va a morir, ya lo vamos a estar viendo ahora. Y lo que va a estar pasando es que, claro, él sospecha de que posiblemente los judíos atenten contra su vida. ¿Por qué sospecha que atenten contra su vida? Porque él lleva el dinero de la ofrenda de Macedonia para la iglesia de Jerusalén. ¿Qué pasa entonces ahí? ¿Qué hace Pablo para cubrirse de eso? Se va con una serie de hermanos que lo acompañan. Y tienen nombres muy raros, los vamos a leer, está en capítulo 20, versículo 4, y dice que lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco, y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Nombres para ponerle a tus hijos, ¿no? Bien raros. Pero bueno, entonces él se iba con estos hermanos a camino a Jerusalén. Él quiere llegar antes del Pentecostés. Sabe que no le queda mucho tiempo a él, ya lo vamos a estar leyendo. Y lo que él hace es frenar en Troas, se queda ahí durante una semana y el domingo tienen la Santa Cena y pasa toda la noche predicando en el aposento alto. El aposento alto era, si la casa tenía 2 pisos, era el primer piso, ¿bien? No era otra cosa que eso. ¿Qué pasa? Dice la palabra en estos primeros 17 versículos que había muchas lámparas prendidas y él habló hasta tarde, hasta media hora, hasta medianoche, media hora. Y había un chico, un joven, un tal Eutico, otro nombre raro. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos hoy que hay monóxido de carbono, ¿no? Si vos tenés todas las hornallas prendidas, termina como sofocándote, se acaba el oxígeno y te desvaneces, y si no entra oxígeno terminas muriendo. La palabra enseña que había muchas lámparas y este chico estaba sentado en la ventana. Bien, las paredes anchas de antes te permitían estar sentado y aún así que estuviera cerrada la ventana. Entre que Pablo hablaba mucho, se estaba acabando el oxígeno porque había muchas llamas. Acuérdense que las lámparas en ese entonces no eran que vos ponías un celular o la linterna, ni había, no sé, un foco, era fuego, ¿no? Era con aceite, queroseno, no sé qué habrán usado. Y se empezó a acabar el oxígeno, él se duerme, se cae del aposento alto, cae muerto. Pablo lo levanta con vida y como si fuera poco se va y sigue hablando toda la noche hasta el otro día y siguen. Cuando él sale de Troas entra nuestro texto, ¿bien? Que lo vamos a leer ahora. Vamos entonces a Hechos capítulo 20 del versículo 17 al 28. Tenemos entonces que dice la palabra. Leo. Y desde Mileto está hablando Pablo, mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Cómo no rehuí de declarar a vosotros nada que fuera útil, y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora,
y he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, y presten atención, salvo que en el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Pablo se está despidiendo de los apóstoles de Éfeso, ¿no? de los pastores de Éfeso. Versículo 26. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Y por último, versículo 28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear a la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Vamos a orar, hermanos, antes de empezar. Amado Padre, te damos muchas gracias en esta mañana de que a pesar de la cuarentena, a pesar de todos los problemas, podemos estar, aunque sea por medio de la tecnología, unidos unos a otros, pensando en tu palabra, meditando en tu palabra, exponiendo nuestros corazones para ser enseñados, ser instruidos, edificados, consolados, Señor. Te ruego que en esta mañana bendigas tu palabra, que ella sea marcada en el corazón de todos nosotros por medio de tu Espíritu Santo, que confronte nuestros pecados, que consueles nuestras heridas, Señor, que nos instruyas para saber cómo seguir, y que tu iglesia, por sobre todo, tenga un anhelo ferviente, una pasión por llevar gloria a Dios, predicando el Evangelio, disfrutando de Cristo, Señor. Te doy muchas gracias por esto, por la oportunidad, y te pido que, como en este sermón vamos a estar hablando de la humildad, a pesar de que yo no lo soy, Señor, tú estés formando todos nuestros corazones, incluido el mío, Padre. Que tu palabra sea predicada fielmente en esta mañana, para la gloria de tu Hijo y para nuestro gozo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces, hermanos, todo lo que vamos a estar viendo hoy se va a basar en una frase, ¿bien? O sea, el mensaje que vamos a estar hablando se basa en una cosa. Venimos en una serie donde estamos viendo sobre las misiones, ¿no? Todo Hechos del Espíritu Santo se llama la serie, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿cómo hago yo para ser usado por Dios para que Él haga su obra a través de mí? Bien, y la frase es esta. El corazón que Dios forma es el corazón que Dios usa para formar otros corazones, ¿bien? La repito. El corazón que Dios forma es el corazón que Dios usa para formar otros corazones. Por eso el título del sermón es El corazón formado por Dios. ¿De qué se va a tratar? Vamos a tomar como ejemplo a Pablo y vamos a ver qué rasgos tenía él en su corazón. ¿Cómo lo vamos a ver? Nosotros no podemos hacer una radiografía a su corazón, pero sí podemos ver qué él hacía, cómo él era por afuera, y según eso juzgar cómo él era por dentro, ¿bien? Entonces, ¿qué vamos a estar viendo? 4 cosas con respecto al corazón formado por Dios. 1. Humildad. El corazón formado por Dios es humilde. 2. Es evangelista. 3. Es maestro. Y 4. Es entregado. Pueden acordárselo como M. ¿Bien? H-E-M-E. Entonces, de nuevo, vamos, humilde, evangelista, maestro y entregado. ¿Bien? Entonces, vamos con el primero, humilde. ¿Cómo sabemos que el corazón formado por Dios es humilde? Primero que todo, veamos qué es ser humilde. Porque nuestra cultura humilde es, por ejemplo, una persona pobre. Vos decís, mira, qué gente humilde, ¿bien? Vive en una casita precaria y demás, es humilde. O estamos en una mesa y están todos bla, 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 hablando, y hay uno que está calladito así. No, él es humilde, ¿bien? Entonces, en nuestra sociedad occidental de hoy, humilde quizá no sea, como vamos a ver,
lo que se tenía en mente cuando Pablo dijo que él era humilde en el versículo 19. ¿Bien? Humilde en aquel entonces se le llamaba lo siguiente, no hay una definición de diccionario, porque no hay un diccionario de aquella época que vos digas humilde dícese bla 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 bla. Pero sí podemos entender qué significaba para ellos según cómo lo usaban. Por ejemplo, un griego usaba la palabra humilde cuando atrapaban un caballo salvaje y lo domaban, ¿bien? Lo amansaban. Ese caballo era humilde. Entonces, humildad para ellos era una persona, un animal, lo que sea, que tenía mucha fuerza, mucho carácter y demás, pero quedaba subordinado a un señor, a un amo. En el caso del caballo, el jinete, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la idea de la palabra humilde que Pablo usa acá? Sería, si lo vamos a poner en una frase, fortaleza bajo control, ¿bien? Humilde no es como nosotros lo entendemos de una persona calladita, pobre, tímida, no. Es alguien fuerte, pero que toda su fuerza, todo su ser, está subordinado a un señor. Eso es ser humilde, ¿bien? Pero esa es la definición. Ahora, ¿cómo se ve una persona que tiene un corazón humilde? ¿Cuáles son sus características? Bueno, vamos a estar viendo 5 cosas de una persona humilde. Y la pregunta acá es, o el propósito de esto es, ¿cómo sé yo si yo soy humilde? Si me hago una autocrítica sincera, ¿cómo sé yo que soy humilde? Bien, primero, el humilde es tierno y bondadoso, lo vemos en Pablo. Sabemos que Pablo, antes de ser creyente, había sido un doctor en la ley, un fariseo de fariseos, de la élite judía, una persona de clase alta, con el derecho, en términos de hoy, con la ciudadanía, no sé, de Estados Unidos, porque era ciudadano de Roma, el imperio más poderoso del mundo. Era una persona fuerte, con carácter, un asesino, un cazador de cristianos. Él iba y los rastreaba y los sacaba de las casas, los arrastraba para que sean juzgados. Lo vemos en Hechos, cuando él está presente en el martirio de Esteban, ¿bien? Que desata después la diáspora, la persecución. Ese era Pablo. Pero después de la conversión y que el Señor trabaja en su corazón, cuando Él le habla a las personas que Él antes mataba, ahora le dice, hijitos míos, ¿no? ¿Le suena esa frase? Hijitos míos, amados míos. El corazón de Pablo, cuando fue formado por Dios, se volvió tierno, bondadoso, a pesar de que él aún tenía la potestad, como fariseo, de pedir cartas en la sinagoga y salir a perseguir a los cristianos. Pero ahora él, su fuerza estaba bajo el dominio, subordinado al Señor, a Cristo, y decía, hijitos míos, amados míos, ¿bien? Un corazón tierno, bondadoso. Y la pregunta es, ¿sos tierno? ¿Sos bondadoso? Todos nosotros conocemos hombres o mujeres que tienen, por sus características, ya sean que tengan plata, o que sean grandes, o que sean reconocidos, la capacidad de ser toscos, de imponerse, y lo hacen. Te tratan mal, te imponen, te insultan, o en términos argentinos, te ningunean, ¿no? Te pasan por encima. Y la pregunta es, ¿sos tierno y bondadoso? ¿Tu corazón es tierno? La segunda cosa que podríamos ver de un corazón humilde, y déjenme terminar la frase, al principio suena feo. El corazón humilde minimiza el pecado del otro. Y hasta ahí suena feo, porque el pecado es pecado y es ofensa para con Dios. Pero escuchen, minimiza el pecado del otro en comparación del propio. Nunca se siente yo soy el santo de Israel, yo soy el yo soy. No, el humilde sabe que él es pecador. Y lo veíamos en Pablo. Pablo en Timoteo, capítulo 1, versículo 15, no hace falta que lo busquen, lo vemos, él decía, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo decía, el mundo está lleno de pecadores. Y acuérdense que él escribía, por ejemplo, a Corintios, bien, a la iglesia de Corintios, en donde estuvimos viendo un par de sermones atrás que había mucha inmoralidad. Había inclusive una persona adentro de la iglesia que estaba conviviendo con su madrastra, y él decía, de todos los pecadores, yo soy el primero, yo soy el más pecador. Bien,
Entonces, la pregunta es, cuando viene un hermano a decirte, mira, estoy luchando con esto, ¿te crees vos uy, yo soy la fortaleza de este hermano, porque yo soy importante, yo no tengo ese pecado, no tengo esa lucha? ¿O realmente sos consciente de que es lo poco que sos, quizá no tengas esa lucha, pero sos un desastre en muchas otras cosas? Y sos un pecador, y sos peor que el otro, ¿bien? Entonces, el corazón humilde minimiza el pecado del otro en comparación al propio. Es humilde, no se cree más santo. Por lo general, hermanos, y esto me sirvió mucho cuando estudiaba, el humilde se cree orgulloso y el orgulloso se cree humilde. Si vos te crees humilde es una muy buena señal de que sos orgulloso. Bien, en el versículo 19 vemos otra característica de Pablo. Dice que sirviendo al Señor con toda humildad. Un corazón humilde busca servir al otro. No es el servido. Él no es el amo de la casa. Él es el sirviente. Y lo vemos en Cristo. Cristo, el Rey de Reyes, se despoja de quien Él era para servir. ¿Bien? Un líder, un humilde, un Pablo, se dedica a servir a los otros. Y lo vemos que Pablo lo hacía. Y es interesante que al principio él dice, ustedes bien saben que todo el tiempo yo hice esto entre vosotros. Todo el tiempo. Pablo era así todo el tiempo. No en perfección, pero lo era así todo el tiempo. ¿Cómo podemos entender eso? Imagínense que ustedes pudieran haber grabado con un dron toda la vida de Pablo y la reprodujeran en 10 minutos. ¿Se acuerdan? Bueno, los que son más viejos como nosotros, o más, ¿se acuerdan de la videocasetera? ¿Se acuerdan que cuando rebobinaban hacía y se veía toda la imagen rápido, bien? Si ustedes vieran la vida de Pablo así, verían esta actitud de manera continua, más allá de que en momentos él podría haber pecado, pero de manera continua, bien. Otra característica del corazón humilde, la pregunta de nuevo para vos es, ¿buscas servir a los demás, a tu iglesia, a tus parientes, a tus amigos? ¿Tenés el interés de serles útil, de confrontarlos, de ayudarlos, o solamente ellos están para tu propia satisfacción? El corazón humilde, hermanos, sabe escuchar. Normalmente, la persona humilde, cuando vos vas a hablar con él y le decís, fulano, tengo un problema, bla, 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 empezás a hablar con él, me pasó esto, sentí esto, tengo dudas con esto, me preocupa esto, y él está callado, sí, te dice, te cebo un mate, mira, Cuando vos terminaste de hablar, la persona te dice, sí, mira, lo que yo pienso y lo que aprendí, el Señor me ha mostrado es esto, La persona orgullosa, vamos a decir, la otra persona, que por lo general es más parecida a nosotros, vamos a imaginarnos que vos venís y le decís, estoy preocupado por la economía, querido, y el otro te corta y te dice, sí, todos estamos así, mirá lo que es Argentina, mirá lo que está haciendo el presidente, mirá el coronavirus, la producción está parada. Él no sabe, nunca escuchó si el problema tuyo era que no podías cambiar dólares, si perdiste la plata en el lavarropa, si, no sé, si, qué sé yo, te bloquearon la cuenta del banco y no podés. Él no entendió nada y de golpe te tiró todo, ¿bien? Una persona orgullosa no se preocupa realmente qué te está pasando, sino solo dejar en claro que él pasa por lo mismo que vos y que él está mejor y qué sé yo. El corazón humilde escucha antes de hablar. ¿Escuchás antes de hablar? Son preguntas duras, yo no salgo ileso de esas preguntas, ¿bien? Y el corazón humilde ve la crítica del otro como beneficiosa para él. Y esto es muy difícil y es un muy buen síntoma. Cuando alguien viene y te dice, mira, vi esto malo en vos. Lo natural, siendo sinceros, que nosotros saltemos a defendernos. Es lo más natural. Por lo general es así. No, que yo hice esto, que no es como vos lo escuchaste, que no, te dijeron mal, que no, yo tenía en mente otra cosa, que no. Bien, eso es lo natural en nosotros. El humilde, cuando lo criticas, te dice, vos sabés que tenés razón. ¿Qué puedo hacer para cambiar? Ayúdame. Porque él sabe que no es perfecto. Él se vulnerabiliza para que vos lo ayudes. Él está contento cuando viene alguien y le hace una crítica constructiva.
Una marca muy normal en los falsos maestros es justamente esto, no son enseñables. Vos vas, ves un pecado en cualquiera, y le decís, según Mateo 18, hermano, vi esto en vos, en amor, le decís la verdad, vi esto en vos, me preocupó esto, dijiste tal cosa, miraste tal cosa, o trataste de tal forma a tu esposa, a este hermano en la iglesia, no me gustó, el Señor nos manda. Él no va a cambiar y no va a dar el brazo a torcer en términos argentinos, ¿bien? Eso es un corazón orgulloso. De nuevo la pregunta para vos, ¿tenés un corazón orgulloso o humilde? Sabemos que Pablo era una persona y no era Cristo, y Cristo es nuestro mayor ejemplo de humildad. Y ahora sí, acompáñenme a Filipenses. Vamos a estar leyendo el único texto fuera de Hechos que vamos a leer largo, así. Y yo voy a leer Filipenses capítulo 2 del 3 al 8. Y la pregunta es, ¿quién es nuestro mayor ejemplo en humildad? ¿Quién dio el máximo ejemplo de cómo ser humilde? Y la respuesta es Cristo. Miremos. En versículo 3 del capítulo 2 de Filipenses, ¿bien? Del 3 al 8. Dice Pablo escribiéndole a los filipenses, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud, y acá viene la palabra, humilde, esta fortaleza, bajo el dominio del Señor, con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Bien, lo acabamos de ver. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Sirvan, un corazón humilde sirve. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hermanos, el máximo ejemplo nuestro de humildad es Dios, es Cristo. Fue Dios, fue Cristo quien siendo Dios dejó su gozo eterno para venir a servir a pecadores, a cerdos. Acuérdense que Él viene a morir acá por sus enemigos, no por sus amigos. No es que acá Él llegó y todos estábamos aplaudiéndolo, Señor, gloria a ti, gloria a ti. No, lo crucificamos acá, ¿bien? Los seres humanos lo clavamos en una cruz, lo torturamos, lo matamos y creímos que éramos muy autosuficientes, ¿bien? Él vino y se despojó de sí mismo para venir a servir. Normalmente la humildad se va a formar bajo dolor. El Señor usa el dolor para formarnos. Pero también otra característica, como habíamos dicho, es que el corazón humilde es evangelista. ¿Y qué es evangelista? Y de nuevo, acuérdense que Pablo, cuando introduce esto, él está hablando, en el versículo 18, dice, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo. ¿Bien? Estas cosas no son cosas que nosotros vivimos adentro de la iglesia, o solo con nuestra familia, o solo con el jefe en el trabajo. Es todo el tiempo, así somos todo el tiempo. ¿Bien? El evangelista va a tener una vida centrada en el evangelio, lo vemos en Pablo en el versículo 21, dice que él todo el tiempo estaba testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Eso es predicar el evangelio. Él estaba de manera natural predicando. Y la pregunta es, bien, Pablo era un apóstol y él viajaba por todos lados predicando, pero ¿cómo hago eso yo en mi vida? Bueno, te fuiste a comprar, no sé, un kilo de papa para hacer de comer ahora después de la reunión, ¿no? Espero que haya sido ayer porque si no te van a cerrar. Y te pones a hablar con el verdulero y el verdulero te dice, sí, me pasa esto, me pasa lo otro, no sé, X cosa, y de golpe vos decís algo así, sí, son las cosas que pasan cuando la gente se aleja de Dios. Y le predicas de manera natural. Hay un tabú en cuanto a la predicación del evangelio en los cristianos, que es algo así como hay que hacer una campaña evangelística para evangelizar. No. El corazón evangelista predica de manera natural, porque él es el portador del evangelio y sabe que el evangelio es poder de Dios para salvación del que cree.
y el Evangelio lo logra meter en cualquier charla, ¿bien? Con un verdulero, con el peluquero, qué sé yo, un pariente, en cualquier charla se sabe que él es cristiano y se sabe qué es lo que cree él como cristiano, porque su vida gira alrededor del Evangelio, ¿bien? Para que eso pase, por lo general el evangelista, como lo era Pablo, tiene una conciencia correcta de la realidad humana. La realidad humana, una concepción correcta. Pablo lo deja en claro en Romanos 1, ¿no? Aunque conocieron a Dios, no le honraron como le merecía, restringieron la verdad con injusticia, y no hay forma de llegar al cielo si no es por medio de Cristo. El evangelista lo sabe. Cuando un corazón humilde sale a la calle, que no tiene miedo de ser humillado por la gente, porque él ya está humillado ante Dios. Él ve las personas caminando y ve cadáveres en una cinta transportadora que terminan en una caída al infierno. Eso es lo que ve. El evangelista cuando sale a la calle ve más allá de la vida finita del ser humano. Tiene una cosmovisión de la eternidad. Vive viendo todo a través de esos lentes. Es como yo, me saco esto y yo ya no me veo en el celular que estoy grabando esto. Pero si esta es la cosmovisión de la eternidad, el evangelista sale todo el tiempo hacia la calle. Él ve a la gente como almas eternas, como seres eternos. Hay muchas personas que dicen, no, sí, él tiene plata, es exitoso, qué sé yo, solo le falta a Dios. Él no tiene nada, absolutamente nada. Porque así él lo disfrute 30, 10, 40, 100 años a eso, él muere y le espera una eternidad de sufrimiento. El evangelista tiene la cosmovisión de que la gente son seres eternos y se pierden. Y todos los días hay gente que se pierde. Y hay gente que se pierde y ni siquiera tiene acceso a una Biblia. Hay tribus en la Amazonas, no sé, los bereberes en el Sahara, en el centro de la selva en Vietnam todavía hay tribus no alcanzadas. Él se preocupa por eso y se preocupa por su núcleo. Si yo tengo, no lo tengo, pero si yo tuviera un hijo que no es creyente, ese ser, ese hijo, se pierde, se está perdiendo. Él va al infierno, él es un cadáver que va en esa cinta transportadora sin poder hacer nada por sí mismo y va al infierno. ¿Bien? ¿Qué voy a hacer yo con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? El evangelista tiene y está motivado, lo que lo empuja a seguir luchando, predicando, porque no es fácil, es la pasión por la gloria de Dios. Y lo vemos en Pablo. Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículo 21, y este texto es el texto lema de la visión de nuestra iglesia, ¿no? Somos una iglesia bíblica que planta iglesias bíblicas, esa es nuestra misión. Y nuestra visión es que existimos para la gloria de Dios. Y Pablo dice en este capítulo, en este texto, a él, Efesios 3:21, sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por todos los siglos. Amén. Pablo instruía a Éfeso, bien, acuérdense que en el texto de Hechos, él está hablando a los líderes de la iglesia de Éfeso. Él los instruía diciéndoles, vivimos para dar gloria a Dios en Cristo, en la iglesia, por los siglos de los siglos. Eso es lo que lo motivaba, ese era el propósito de él, de ir y predicar y sufrir y sufrir y sufrir. Él dice, yo no sé lo que va a pasar en Jerusalén, salvo que el Espíritu Santo me dice que de ciudad tras ciudad yo voy a sufrir cadenas y persecución. Eso es lo único que él sabía. ¿Pero qué lo motivaba? No era un masoquista. Él lo motivaba en la gloria de Cristo y se gozaba en la gloria de Cristo. Un corazón evangelista, un corazón formado por Dios, se deleita en Cristo, está feliz con su Señor, con la vida eterna. Su mayor tesoro es Dios. Esa paz que él ahora tiene para estar en una relación íntima con el Creador es lo máximo para él. No lo es ningún bien material, no lo es ninguna relación terrenal. No quiere decir que no las quiera, pero está todo subordinado a ese su mayor tesoro. El corazón humilde, el que Dios forma, es también maestro, es humilde, evangelista y maestro. Y lo vemos en Pablo.
en el versículo 20, cuando él dice, hablándole a los pastores de Éfesos, ustedes bien saben, dice en el versículo 18, cómo yo fui con ustedes todo el tiempo, y en el versículo 20 dice, cómo no rehuí de declarar a vosotros nada que fuera útil. Nada, yo no me oculté nada. Si yo veía algo que les iba a ser útil, yo les decía. Y de enseñaros públicamente, quizá desde un púlpito, aunque el púlpito no existía en aquel entonces, pero les predicaba públicamente y los visitaba casa en casa, casa por casa, dice. Les enseñaba públicamente y de casa en casa. Entonces, vemos que Pablo no se guarda en nada. Un corazón formado por Dios busca enseñar al otro, ¿bien? Y si usted dice, pero ¿cómo podemos saber que realmente Pablo era así? Bueno, 3/4 de los libros en la Biblia del Nuevo Testamento fueron escritos por él, ¿bien? La mayoría de las cartas y las enseñanzas más profundas, como el libro de Romanos, fueron escritos por él, ¿bien? Él instruía a la iglesia. Y de manera más cercana a lo que nosotros estamos viendo, él está hablando con los pastores de Éfeso, a los que él les había enviado ya antes una carta, que es nuestro libro de Efesios. ¿Bien? Entonces, si ustedes quieren saber qué es lo que Pablo dice, yo les instruí a ustedes todo el tiempo, lean Efesios, los estamos viendo en las videollamadas de los martes y los jueves, lean Efesios. Pablo se preocupaba por no guardarse nada. Y la pregunta es, si vos ves que un hermano está malentendiendo una enseñanza de la palabra, o está olvidando algo que es vital para que él viva reposada y tranquilamente, y vos te lo guardas, tu corazón ha sido formado por Dios, ¿no sos acaso un egoísta si vos sabés que él está malentendiendo algo y no se lo decís por miedo a que se enoje, por miedo a lo que sea? El corazón formado por Dios es maestro, veníamos viendo, y él, entre las cosas de que son de utilidad, él no se guarda nada, incluyendo el confrontar el pecado del otro, el propio y el del otro. Una marca de una iglesia enferma es que no se enfrenta el pecado. No se enfrenta el pecado. Yo veo un pecado en mi hermano, bueno, eso es cosa de él, es muy occidental, muy postmoderno. Yo no me puedo andar metiendo en la vida de la gente. Mentira, mentira. Eso es otra forma de decir soy orgulloso. Y no creo que la santidad sea gozo. Yo creo que la santidad, así piensa la persona, aunque no lo diga, es lo que él vive, la santidad no es tan vital para que él esté bien. ¿Bien? Y lo vemos, por ejemplo, si vamos a Efesios, yo les dije que Pablo le instruía a los pastores de Éfeso y les escribió una carta a los efesios, ¿no? Así que vamos a Efesios, en donde vamos a ver cómo él era directo y a pesar de que tenía su fortaleza bajo control, él no tenía miedo de imponerse y ser agresivo para amedrentar el pecado en el hermano. No porque él fuera mucho, sino porque él era firme, él era un guerrero por la santidad, y eso se logra con una cultura de discipulado y de disciplina en la iglesia. Ustedes ven un pecado en mí, y los que me conocen saben que yo siempre se los digo, vengan y díganmelo. Yo amo la iglesia y amo la gente que ve un problema en mí y viene y me lo dice. En verdad, él me dice la verdad en amor. En Efesios capítulo 5, vamos a ver cómo Pablo va a tratar el pecado en la iglesia. Estamos pensando en que el corazón que Dios forma no se queda callado ante el pecado del hermano. En el capítulo 5, del versículo 1 al 14, lo voy a leer rápido, y vamos a ver que el maestro, el corazón formado por Dios que es maestro, no solo se preocupa de llenar la mente de intelectualismo. Yo no les digo, y los que me conocen saben que siempre estoy recomendando libros, no les digo lean este libro o lean aquel libro solo porque llenen su cabeza. Es una preocupación por el corazón del hermano. ¿Bien? Pablo dice en Efesios capítulo 5 del versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. Vemos la ternura de Dios, la ternura de Pablo,
contrastado ahora con la dureza que él va a tener ante el pecado. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien a acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral o impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Le está diciendo, si vos practicás eso, no sos salvo, te estás yendo al infierno. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Que nadie se engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Él no tiene miedo de hablar de que Dios odia al que vive en pecado. Dios está tan contrario al pecador, no es solo el pecado, al pecador, que no lo va a dejar entrar en el reino de Dios. El pecador nunca va a tener comunión con Dios. Versículo 7, por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas a la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Vemos a un Pablo que tiene un corazón formado por Dios, siendo usado por Dios para formar el corazón de otros, en un contraste de decir la verdad, despertate, si cometes pecado no estás en comunión con Dios, en contraste con el amor, que le dice, sed pues imitadores de Dios, ¿bien? Amaos unos a otros. Entonces, hermanos, el corazón formado por Dios no se queda callado ante el pecado del prójimo. Dice la verdad en amor, y si no hay arrepentimiento, cada vez es más severo en el llamado al arrepentimiento. Si no se acuerda cómo era esto, puede ir al video del sermón en donde hablábamos de la disciplina en la iglesia, ¿no? De Mateo 18. El maestro está entregado al estudio y la enseñanza de la palabra, porque el medio por el cual Dios forma corazones es el Espíritu Santo obrando por medio de la palabra de Dios. ¿Bien? Y es obvio que Pablo era un maestro en toda la Biblia, como dijimos. Ustedes dan vuelta a la mayoría de las hojas del Nuevo Testamento y está Pablo enseñando. Pero ¿hay algún rasgo de que Pablo estudiaba o a él le venía por inspiración divina solamente lo que él enseñaba, más allá de que él era inspirado, ¿no? Vamos a ver que él estudiaba. Si ustedes van, no hace falta que vayan, yo lo voy a leer, a 2 Timoteo 4:13, en donde Pablo ya se está saludando, está despidiéndose. Él le dice a Timoteo, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo, y escuchen lo demás que le pide, y los libros, especialmente los pergaminos. Pablo está preocupado por el frío que él siente, quiere traer una capa, y por los pergaminos, los libros, el equivalente a hoy a la Biblia. ¿Bien? ¿Por qué? Acuérdense que en aquel entonces todavía la Biblia no estaba reunida como la conocemos hoy, ellos tenían la Torá, el Antiguo Testamento. Él dice, tráeme los libros, ¿bien? Y no era para ponerlos de adorno, de decir, bueno, acá está el pergamino, lo dejo ahí, le prendo 2 velas y nada más. No, era porque él estudiaba. El corazón formado por Dios se entrega al estudio de la palabra. No me podés decir que estás llamado a las misiones, a que querés ser líder en la iglesia, que Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida, que querés servirle a los demás si no estás entregado a la palabra de Dios. Hay una anécdota de Paul Washer que, bueno, un joven le habla y le dice, quiero ir a entregar mi vida a las misiones en Perú. Creo que era en Perú que estaba Paul Washer. Y Paul Washer, con toda su sensibilidad y su tacto pastoral, le dice, acá la gente no necesita tu vida, ellos tienen su propia vida, ellos necesitan la palabra de Dios.
Si no estás entregado al estudio de la palabra, no me podés decir que querés ser útil para el Señor. El que es útil para el Señor es el que tiene un corazón formado por Dios. Y Dios usa esto para formar tu corazón. Bien. Entonces también vemos la última característica que vamos a ver hoy, que es que el corazón formado por Dios, que es usado por Él para formar corazón a los otros, es un corazón entregado, ¿bien? Es sumiso a la voluntad de Dios. Sus decisiones, sus sueños, su futuro está subordinado a los planes del Señor. Pablo lo dice de manera muy clara en el versículo 22 de Hechos, estamos en Hechos, capítulo 20, versículo 22, él dice, y ahora he aquí, yo atado en espíritu, atado, me tienen encadenado y me llevan en el espíritu. Él está sumiso. Y lo dice de otras formas a lo largo del Nuevo Testamento. Él dice, por ejemplo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Bien? Él está sumiso a la palabra. Vemos que el que tiene un corazón formado por Dios y es útil, está entregado a Dios. Si Dios le dice, mira, yo sé que vos querés tener una casa linda y formar tu familia o tener a tu familia en mejores condiciones y demás, pero quiero que vayas a predicar a, no sé, a Haití, él dice, sí, señora, yo voy. Y lo vemos en Pablo. El Señor le venía diciendo, mira, de ciudad en ciudad, antes de él entrar le decía, mira, anda a predicar ahí. Bueno, Señor, yo voy a ir, decía Pablo, él estaba atado en espíritu. Y sabe esto, le decía el Señor, que te esperan cadenas y aflicción. Ah, bueno, voy. Y se iba. La próxima ciudad. Anda, sí, sí, Señor, yo voy. Te esperan cadenas y aflicción. Sí, Señor, yo voy. Bien. Él está entregado a la dirección de Dios, al sufrimiento. El corazón entregado a la voluntad de Dios sabe que cualquier sufrimiento que él pudiera pasar por el Evangelio en esta vida no se compara, como dice Pablo, a las riquezas en gloria. No se compara, no se compara. Cualquier dolor que vos pudieras pasar acá no se compara a la recompensa que vas a tener. Un corazón entregado, sumiso a Dios, es un corazón que sabe sufrir gozoso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo, y no era porque quería abrir una multinacional, era porque pasaba hambre muchas veces, y porque pasaba noches en la cárcel, encerrado. Y él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El corazón que Dios forma es un corazón entregado a la iglesia y a la predicación del Evangelio. Lo vemos en Pablo, él entregó toda su vida. Lo vemos en Cristo, él entregó toda su vida. Lo vemos en todos los apóstoles. Él entregó su vida al servicio a la iglesia, a la formación de nuevos discípulos, a la predicación del Evangelio. Una iglesia que no es misionera no es una iglesia sana. Porque la iglesia sana, la iglesia que está formada alrededor de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es su piedra angular, es una iglesia que está ansiosa de ir y predicar. Y va a sufrir. Por lo general, la iglesia que sufre es la iglesia que crece. ¿Bien? Ese es el común denominador. Vos a una iglesia la pones en comodidad, en que no tenga estorbos, y por lo general se achancha. Entra en su zona de confort. Se queda quieta. La iglesia que sufre es la iglesia que crece. Y eso se aplica a cada uno de sus miembros. Entonces, hermanos, ¿qué vimos hasta ahora? Vimos que Dios usa los corazones que Él mismo forma y que tienen al menos, esto no es una lista exhaustiva, al menos 4 características. M, ¿se acuerdan? ¿Qué era? Eran, yo me olvidé, eran humilde, bien, era M con H. Era humilde, eran evangelistas, eran maestros y eran entregados. Esas son las 4 características de un corazón formado por Dios y que Él va a usar para hacer su obra. ¿Querés ser parte de las misiones? Revisa tu corazón si es así. Y la pregunta, pasamos a las aplicaciones, la pregunta es, bien Miki, vos me estás explicando que la palabra enseña que yo tengo que ser humilde, evangelista, entregado y maestro, pero ¿cómo creo eso en mí? Bueno, si tu pregunta es esa, el error es mío porque no entendiste. Vos no vas a crear nada.
Acordate de cómo lo dijimos al principio. El corazón que Dios forma, Dios lo forma, no vos. ¿Bien? Pero sí hay una responsabilidad tuya. Entonces, ¿cómo hago yo para que Dios forme eso en mí? Vamos a hablar de eso ahora. Primero, ora. Ora por tener un corazón formado por Dios. Rogale a Dios que Él forme tu corazón. Y prepárate, porque Él lo va a formar. Y por lo general, Él va a hacer lo que Él quiera para formarlo. Y uno de sus instrumentos más geniales que Él tiene para formar el carácter del cristiano es el sufrimiento, digamos. Ese es el instrumento que más se ve. Por lo general, un cristiano muy maduro, muy santo, es uno que sufre mucho. Entrégate al estudio, y vamos a estar hablando más de esto, entrégate al estudio, la meditación y la enseñanza de la palabra. Que tu corazón, todas las cosas que a vos te enseñaron, que vayan en contra de esto, desaparezcan. Que esta sea tu regla de vida y conducta. ¿Bien? Sola escritura. Yo vivo y me baso solo en la palabra de Dios, la Biblia. ¿Ok? Procura predicar el Evangelio. Una de las formas más lindas en las que eso ayuda es que vos constantemente te estás acordando de lo que Dios hizo con vos. Y eso es hermoso. Ahora, vamos a hablar más específicamente, en términos más prácticos todavía. Vamos a hablar de vaciar tu vida de algo y de llenarla de algo. ¿Bien? Que en términos sencillos sería sacar todo lo que te contamina y lo que el Señor no usa para formar tu corazón y llenar tu vida de lo que el Señor usa para formar tu corazón. Primero, ¿qué vamos a sacar de nosotros? Todo lo que sea de mala influencia, toma la decisión, toma la resolución de sacarlo de tu vida. Por ejemplo, música inmoral, cosas que parecen inofensivas muchas veces. Dios no va a formar un corazón que esté siendo expuesto a, no sé, reggaetón, por ejemplo. Eso es básicamente pornografía auditiva, ¿no? No hace falta que yo explique qué dicen las letras. Nosotros cuando salimos a la calle, lamentablemente como estamos en este mundo, lo escuchamos. Yo lo escuché en un tiempo. Cuando era más chico yo lo escuchaba. Y no hace falta que ustedes se pongan a pensar mucho de qué se dicen esas letras. No sé, AC/DC, La Renga, La Mona, música que es abiertamente inmoral, que llena tu mente de pensamientos inmorales, que llena tus oídos de razonamientos inmorales, que llena cosas que parecen hasta piadosas, crean solo ídolos. Por ejemplo, mucha gente te dice, sí, la música, el reggaetón es malo porque es como dijimos, ¿no? Como si fuera pornografía auditiva. Pero a mí me encanta escuchar, qué sé yo, Sin Bandera o música romántica en términos generales. Y en la música romántica vos escuchás algo así como mi vida no tiene sentido sin ti yo me muero, le dice el hombre a la mujer. Básicamente le está diciendo, sos mi Dios, ¿no? Porque es lo que nosotros le decimos a Dios. Dios, yo sin vos no soy nada. Sin vos mi vida no tiene sentido. Cosas que parecen tan insignificantes construyen ídolos en los corazones de nosotros. Y más si sos joven, en la adolescencia. Andan enloquecidos los chicos, andábamos, yo también, enloquecidos los chicos, con todo tipo de influencia de la música. Queríamos ser como esos cantantes. ¿Bien? Y ni hablar de la música de ahora, ¿no? El otro día veía uno que se viste como payaso, tiene trenzas por todos lados, tatuaje por todos lados. Y las canciones de él suenan, cuando vos le sacás todos los efectos musicales, como si vos agarraras una persona en el piso y le empezaras a pegar con una pala. Ese es más o menos el sonido. Son más bien como gemidos de dolor, gritos. Ni siquiera sé qué es eso. Saquemos esas cosas de nuestra vida. Música vacía, inmoral. Películas con contenido sexual explícito. Y hablo desde que ya se ve una mujer en bikini, ya es contenido sexual explícito. Y mucho antes, ¿no? Películas que parecen inofensivas. Titanic, por ejemplo. Y estas cosas, hermanos, son cosas que el Señor me ha marcado en este último mes.
muy fuertemente a mí. Son cosas que yo estoy trabajando y el Señor ha sido muy bueno. A películas violentas, ¿bien? A que llenen tu mente de reacciones agresivas para con el prójimo. Películas huecas, a muchas películas cómicas, aunque no son muchas, no son necesariamente vulgares, pero sí son huecas, son tontas, no te instruyen, no te forman. Vaciémonos de lo que no edifica. ¿Bien? La inmoralidad ni siquiera se nombre, decía Pablo. Charlas vacías y no edificantes. Una de las cosas que yo valoro más de una juntada con jóvenes en una iglesia sana o con adultos en una iglesia sana es que sus charlas edifican. Vos te juntás en una iglesia sana después de, qué sé yo, una reunión, lo que sea, y las preguntas son, che, ¿qué leíste esta mañana? ¿En qué el Señor formó tu corazón? ¿Qué cosas te está costando vencer y cómo te puedo ayudar? Esas son el día a día de las charlas que deberíamos de tener. Y no se hacen de manera constante en nuestra iglesia. Muchas veces nosotros caemos en hablar tontera, cosas que no edifican. ¿Bien? Malas amistades, malas influencias. Si sos propenso a hacerle caso a una persona que es de mala influencia, sácala de tu vida. No te mientas diciendo, no, ya lo voy a influenciar yo a él. Si él ya te está influenciando a vos, sácala de tu vida. Hasta que tu corazón y tu carácter sea forjado y vos puedas imponértele y decirle, no, yo no creo eso. Yo no creo que la vida esté para disfrutarla solamente. No creo que el sentido de la vida sea vivirla cómodamente. No, yo no creo eso. Yo creo que el sentido de la vida es darle gloria al Creador, aunque eso me lleve a sufrir. Hasta que vos no tengas la capacidad de confrontar la cosmovisión del que te influye, sácalo de tu vida. Bien. Esas son algunas de las cosas que a veces parecen insignificantes y que nosotros las dejamos pasar. Para eso les recomiendo un libro que se llama Pecados Respetables, muy bueno. Ni hablar, hermanos, de cuestiones más explícitas, ¿no? Pornografía, andar peleando, si sentimos odio para con alguien, esas cosas ni las digo porque yo asumo que ya lo saben. Ahora, yo vacié mi día a día de eso y me quedaron muchas horas libres. ¿Qué hago con eso? Bueno, hablemos de cómo llenamos nuestras vidas de instrumentos que el Señor usa para formar nuestros corazones. Primero, no descuidemos nuestros medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? La oración. Te pregunto, ¿estás orando? No si orás para comer. ¿Estás orando al punto que vos sentís que al lado tuyo está el Señor escuchándote? ¿Estás orando? ¿Estás teniendo una comunión con el Señor en oración? Lectura y meditación de la palabra. Yo voy a decir los medios de gracia que tengo anotado y vamos a volver a un ejercicio práctico sobre esto. Lectura y meditación de la palabra. No dejemos de congregarnos. A ver, yo no los estoy diciendo que se congreguen si el gobierno no nos deja por la cuarentena, ¿no? Sino que si hacen una videollamada, conéctense, hablen con hermanos, comuníquense con hermanos. El Señor forma a la iglesia sana cuando tiene una cultura de discipulado y un hermano que te conoce cada vez más te dice, estás fallando en esto, tenés que mejorar esto. ¿Bien? Tenemos que ponernos al ojo amante del hermano que busca el pecado no por orgullo, sino por amor en nosotros. Cantar, hermanos. Sacamos música secular, metele alabanzas, deja de escuchar a, qué sé yo, Daddy Yankee, La Mona, La Fiesta, La Renga, lo que sea, y poné Sovereign Grace, Steve Green, qué sé yo, canciones sanas, himnos de antes, canciones sanas. Y tener cuidado porque hay cada uno que se hace llamar cristiano que canta cualquier cosa, ¿bien? Exponete a consejería. Hay algo que vos no podés vencer, un pecado que no podés vencer, ira, ansiedad, algún problema matrimonial, que no podés tener amigos, que no tenés comunión con el Señor, hay algún hábito que vos no puedas vencer, pedí consejería con un hermano más grande, o con el pastor, o si sos mujer y tenés una cuestión de mujeres que hablar con una mujer más madura, ¿bien? Exponete a la consejería. Busca buenas amistades. ¿Sacaste gente que te influía para mal?
Vieron que yo hablaba de tener charlas con sentido. Busca esa gente, la gente que te confronta, que te dice, hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Bien, bla, 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 bla. Que esa es la introducción de todos, ¿no? Eh, ¿Qué leíste hoy esta mañana? ¿Qué te enseñó el Señor? ¿Qué hay que no puedas vencer? Que te pueda ayudar, ¿cómo puedo estar orando por vos? Llénate de ese círculo, que ese sea tu círculo social de intimidad, en donde tu corazón sea formado e instruido por corazones que están siendo formados por Dios, ¿bien? Es una red, es como un cuerpo, somos células que se alimentan y se relacionan entre ellas. Eso es la iglesia. La lectura de libros cristianos, ni hablar de la Biblia, que es lo que vamos a hablar en un ratito, pero libros cristianos. Te acabo de recomendar un libro, Pecados Respetables. No podés o querés aprender de qué es realmente la oración en profundidad. Bueno, no sé, la oración de Tim Keller, por ejemplo. Lee libros cristianos. Vas al baño, en cambio de estar viendo memes en el baño, llévate un libro. Es un cambio muy sutil, pero que va a llenar tu mente de la palabra. Y cuando tu mente esté llena de la palabra, vas a empezar a pensar como cristiano. Tu forma de pensar las cosas van a ser como cristiano, ¿bien? Y las dudas que vos tenías, un libro por lo general hace esto, te aplaca una duda y te despierta 10 más. Y vas a empezar a crecer, a crecer, a crecer en conocimiento. Y la mente llena de la palabra es lo que el Señor usa en el Espíritu Santo para formar nuestros corazones. Ahora bien, volvamos a la lectura y meditación de la palabra. He estado hablando con varios hermanos de la iglesia, y acá en casa y conmigo también. Esto de no tener horarios nos está matando, hermanos. Nos está matando. Hay muchos que no tenemos trabajos fijos, y nos mata. El no tener un horario para levantarnos, para hacer tal cosa. Vos le decís, che, perdón por la hora, debe estar durmiendo, 4 o 5 de la tarde. No, que voy a estar durmiendo, estoy almorzando, te dicen. Bien, porque tenemos todos los horarios hechos un desastre. Y eso ha implicado que no estamos teniendo tiempo para leer la palabra y meditar en la palabra. Así que te desafío con esto. Te voy a dar un paso a paso muy sencillo para que solucionemos entre todos este problema. Yo no lo puedo ver, eso queda en tus manos, ¿bien? Si vos tenés que levantarte, vamos a decir que a las 9 tenés que hacer algo, levántate 1 hora y media antes. ¿Bien? Simple. Paso 1, muy fácil. Tenés que hacer algo a las 11, te levantás 1 hora y media antes. Tenés que hacer algo a las 6 de la mañana, te levantás 1 hora y media antes. Tenés que, qué sé yo, a la hora que vos te tenés que levantar, te levantás 1 hora y media antes. Vas a elegir un libro de la Biblia. Si no lo has hecho antes de esto, busca el Nuevo Testamento. Lee un párrafo. Vamos a suponer que agarraste Efesios. Vas a agarrar el libro de Efesios. Si tenés una Biblia de estudio, vas a leer quién era la ciudad de Éfeso, que tenían su diosa Diana y su dios Apolo, una sociedad griega, politeísta, bla, 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 bla. Vas a entender a quién le está escribiendo Pablo y vas a leer el primer párrafo. No un capítulo por día, no 3 capítulos por día, no vas a seguir. No está mal hacer eso, ¿no? Pero es este modelo que yo te estoy diciendo. No vas a seguir un plan de leer la Biblia en un año, vas a leer 5 capítulos en un día, no. Vas a leer un párrafo, solamente un párrafo. Lo vas a escribir en un cuaderno y vas a empezar a escribir lo que entendés que Pablo le quiso decir a la gente con esa palabra, a los éfesos, ¿no? A los éfesos, a los efesios. ¿Bien? Entonces, en el primer párrafo del libro de Efesios, lo escribís en un cuaderno. ¿Qué quiso enseñarle Pablo a esta gente en la ciudad de Éfeso? Una vez que escribiste eso, te haces la segunda pregunta. ¿Qué implica eso para mi vida hoy? Vamos a decir que llegaste al capítulo 5 de Efesios y Pablo dice, toda inmundicia e inmoralidad ni siquiera se nombre entre ustedes como corresponde a los santos. ¿Qué implica eso en mí? ¿Qué implicaba para ellos y qué implica eso para mí? Bueno, quizá te des cuenta que levantarte a la mañana escuchando, no sé, Daddy Yankee o AC/DC o lo que sea, la música secular que sea, Pablo te está diciendo no. Esa inmoralidad ni siquiera debe estar presente en tu mente, ni como un juego, ni como entretenimiento, como es para los hijos de Dios. Bien, entonces,
Ya pasaste al cuaderno el texto, analizaste qué quería decir para el auditorio en ese entonces, qué implica para tu vida, vas a aplicar eso a tu vida, vas a orar para que el Señor obre en eso, y lo vas a hablar con los otros, simplemente. Es muy sencillo, ¿no? Es 1 hora y media antes, estudiar un párrafo por día, pero estudiarlo, no es leerlo, es estudiarlo. Es leerlo, 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 qué dice en el contexto, qué dice abajo, qué dice arriba, qué es lo que Pablo quiso decir y qué significa eso para mí. Bien, si haces eso un mes y aplicas esos conocimientos a tu vida de manera práctica, y si yo te hablo a vos en un mes, yo estoy 100% seguro de que tu vida no va a ser la misma que hace un mes atrás. Es lo que me pasó a mí. ¿Bien? Entonces, hermanos, por último y para terminar, en el versículo de Hechos 20, 26 y 27, Pablo dice, yo con esto termino, por tanto os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios, toda la palabra, todo el evangelio. Entonces, hermanos, ¿qué quiero saber? ¿Qué quiero decirles yo hoy? Quiero que no quede sangre en mis manos, ¿no? Como dice Pablo. Quizá hay alguien en esta mañana que se ha dado cuenta que es de otro pueblo, que es ese cadáver que iba hacia el infierno, porque no tiene una relación con Dios. Hablar de Dios es como hablar de un enemigo, de un jefe malo que lo azota, que lo castiga. Y quizá el Señor hoy te tocó, quizá creías que eras cristiano y no lo eras. No sé qué es lo que el Señor pudo haber hecho en tu corazón, pero tenés que entender lo siguiente. Cuando Dios te creó, cuando creó el ser humano, perdón, lo creó perfecto, y aún así el ser humano se decidió ir en contra de Dios. Cuando fuimos en contra de Dios y Él al ser santo, esa relación íntima de creador-criatura se rompió. Ya no hay una relación, hay pecado de por medio, Dios no puede ni quiere estar cerca del que va en contra de Él, y vos odias a Dios porque no querés hacer caso a lo que Él dice. Su ley es una carga, es un peso para vos, no es un deleite. Bien, la idea de un Jesús que te dice cómo vivir, vos la odias o la odiabas. ¿Qué pasa? Eso es una evidencia de que vos sos ese cadáver que iba en la cinta transportadora, y el día que mueras, no solo vas al infierno. El infierno no es un lugar en donde el diablo manda. El infierno es un lugar en donde está la ira de Dios. Bien, vas a conocer su ira. Y no es nada lindo. Nada lindo. El dolor y el sufrimiento que se describe, que es un dolor eterno, no es nada lindo. Vas a conocer a Dios, pero su fase o su atributo de la ira, no su gracia, no su hermosura, no su gloria. Bien, pero ¿qué podés hacer entonces? Porque si estás en ese camino y sos un cadáver que no podés hacer nada, podés hacer lo siguiente: entender que Dios envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, que nació un hombre hace 2020 años atrás, que se llamaba Jesús, o Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, y dio su vida en la cruz por los pecados de quienes se arrepienten y creen en Él. ¿Qué quiere decir esto? Él vivió una vida perfecta y vos viviste una vida pecadora. Estás viviendo una vida pecadora. En la cruz pasa lo siguiente: si vos te arrepentís y crees, su vida perfecta te cubre. Y tu vida pecadora fue la que Dios castiga en Él. ¿Ok? Eso es salvación. Tenés que arrepentirte de tus pecados. Que tu corazón sea quebrantado ante el ir en contra de tu Creador. El deseo de cambiar las cosas malas que van en contra de Dios tiene que quebrantar tu corazón. Tiene que ser sincero. No sirve nada de que simules, de que tengas emociones solamente momentáneas. Tiene que haber un cambio sincero, acompañado de una fe puesta en que el Señor Jesús es tu Señor, tu Rey. Él te manda, vas a ser humilde, vas a tener tu voluntad subordinada a Él. Él es tu Rey y tu Salvador. Cuando hagas eso, la palabra dice que vas a ser salvo.
Y cuando Dios te mire, ya no va a haber este ser pecaminoso que va una y otra vez en contra de Él, que lo odia, que vive pecando, sino que va a haber la justicia de Cristo, la vida de Cristo perfecta cubriéndote. Y vas a ser reconciliado. Esa relación que se había roto, ahora es unida por medio de la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, para terminar, el corazón que Dios forma es el corazón que Dios usa para formar a otros. Bien, vamos a orar para terminar. Amado Padre, te damos muchas gracias por este día, por tu palabra que nos ha confrontado tanto. Yo sé que a mí me confrontó mucho, Señor, qué lejos estamos muchas veces de tener estas características. Qué orgullosos que somos, Señor, qué poco maestros y poco entregados a tu voluntad somos. Cuánta autonomía deseamos, el deseo por la libertad de Dios es una incredulidad abierta ante tu presencia. Perdónanos, Señor, por eso. Perdona mis pecados y que cada hermano, Señor, pueda pedir perdón por sus pecados. Y si hay alguien en esta mañana que se ha dado cuenta que no tenía una comunión contigo, que él pueda creer y arrepentirse como lo hemos hecho nosotros, y que esta tarde él sea un hermano que así como nosotros ha sido cubierto por la justicia de Cristo. Él ahora es un santo llamado a ser cada vez más santo. Forma nuestros corazones, Padre, forma los corazones de la iglesia en Saldán, en Villa Mercedes, en San Juan. Levanta líderes desinteresados de su propio nombre e interesados en llevar gloria al nombre de Cristo. Líderes humildes, siervos, entregados a la instrucción del prójimo, a la consejería, a buscar, Señor, la santidad en su propia vida y la santidad en la vida del otro, a predicar el Evangelio. Haznos una iglesia bíblica que planta iglesias bíblicas. Forma, Señor, en nosotros un corazón dado que pueda dar no solo tiempo, no solo conocimiento intelectual y oración, sino también recursos. Que nuestros bienes, Señor, nuestro dinero, nuestros autos, nuestras computadoras, las cosas que muchas veces apreciamos tanto, sean entregados para el avance del reino. Levanta líderes, danos una iglesia con una cultura de discipulado, que sea común entre nosotros el disciplinarnos, el ayudarnos a crecer, que nuestros oídos estén cerrados al chisme y abiertos a la instrucción, Señor. De nuevo, forma nuestro corazón. Dejo todo en tus manos y sé que vas a usar tu palabra en nuestros corazones. El Espíritu Santo la va a usar para formar el carácter de Cristo en nosotros. Lleva, Señor, gloria a tu nombre y gozo a tu pueblo. En el nombre de Cristo te pido por todo esto, Padre. Amén.